Hace medio siglo, Costa Rica dio un paso trascendental en la evolución y fortalecimiento de su sistema de justicia. El 1 de julio de 1975 nació una institución llamada a convertirse en pilar de la democracia, el Ministerio Público. No hubo margen para prepararse. Apenas un día antes, los futuros fiscales recibieron la noticia de que les correspondía sentar la base de un órgano clave para el país. De pronto empezaron los teléfonos a sonar y en alguno de ellos dijeron: Rodrigo Castro Monge, sí, a partir de mañana es fiscal tal en tal lado, el otro en tal cosa, el otro así. Y ahí pues nosotros nos empezaron a temblar las piernas, como dicen, porque nosotros decíamos: bueno, aquí está el código, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? La columna vertebral del Ministerio Público se forjó con un equipo de 4 fiscales y 4 agentes fiscales, bajo el mando de Francisco Chaverri Rodríguez, el primer jefe del Ministerio Público. Un batallón modesto en número, pero inmenso en determinación. Don Francisco, cuando empezó, nos dijo: yo creo que ustedes saben más que yo. Entonces, vamos a empezar y sobre la marcha vamos a ir tomando nota de algunas cosas, corrigiendo otras, viendo cuál va a ser el rumbo que vamos a tomar con algunas, poco a poco, ¿verdad? Él tenía una característica, era de que estaba encima de todos los asuntos. Él se preocupaba muchísimo. Pero mucho antes de la creación de las primeras 4 agencias fiscales ubicadas en San José, el país ya había comenzado a trazar las bases de lo que sería, tiempo después, uno de los eslabones de la justicia y el Estado de Derecho. Antes de 1975, digámoslo de esa forma, habían raíces ya de lo que llega a ser el Ministerio Público y la Fiscalía General de la República. Porque esta es una institución republicana, en el buen sentido de la palabra, y se remonta casi a los 200 años de independencia que tenemos nosotros. Desde la tradición europea antigua, ya teníamos eso en el Pacto de Concordia, que es nuestra primera constitución política de 1821, ya habían referencias en ese sentido a la ausencia normativa que había para atender, digamos, las leyes españolas o las leyes nacionales, y por eso tuvieron que implementarse hasta 1841 las leyes españolas en Costa Rica. Antes de 1975, la Procuraduría General de la República era la encargada de los asuntos calificados como delito, pero con la entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos Penales, que dio origen al Ministerio Público, el rol de esta nueva institución comenzó a hacerse visible en la sociedad y en la prensa nacional, abriéndose paso en titulares, editoriales y entrevistas. Eso explica la gran expectativa que rodeó el 12 de agosto de 1975, fecha en que se celebró el primer juicio oral y público en materia penal en Costa Rica. Bastaron 50 minutos para que el fiscal demostrara la culpabilidad de un hombre de apellidos Gutiérrez Pacheco, sentenciado por el juzgado penal a 4 meses de prisión por intentar apropiarse de 10 anillos de fantasía en una modesta tienda josefina. El primer juicio que se celebró para nosotros en el Ministerio Público corrió de la mano del fiscal Mario Huet Vega. Y así como él había estado preparando ese asunto, nosotros los demás también habíamos estado preparando, porque venía, como decir, como una filita ya de asuntos que ya empezábamos a tener que atender. Eso fue todo un acontecimiento. Cuando don Mario Huet fue el primer fiscal que hizo un debate, bueno, eso era como, guardando distancia, como el vuelo a la luna, ¿va? Este inicio de funciones del Ministerio Público coincidió con un periodo clave en la historia nacional, cuando Costa Rica consolidaba los pilares de su modelo social y democrático. Después del 48 se desarrolla el Estado como un ente poderoso en la vida del país. Se llegó a llamar el Estado benefactor, el Estado empresario, que era un Estado que llegó a tener empresas públicas, casi 30 empresas públicas hasta el gobierno de Daniel Oduber,
Entonces era un poderoso Estado, una potente Costa Rica. En una época en que la justicia penal era terreno casi exclusivo de los hombres y con apenas 10 meses de existencia del Ministerio Público, una joven abogada, María Emilia Solera Flores, aceptó el reto de abrir la Agencia Fiscal de Liberia, Guanacaste. No tenía manuales, ni experiencia, ni siquiera un sitio donde dormir, pero sí llevaba con ella algo más poderoso, una convicción firme que se transformó en innumerables sentimientos. Mucha presión por llegar a abrir una oficina, a pesar de que me había fogueado un poco en San José, al llegar a manejar esa oficina y donde me pasaron expedientes de los juzgados, había que comenzar por ver qué era lo que íbamos a empezar a hacer primero, si acomodar o comenzar a atender el público. Ese fue el inicio de su historia en el Ministerio Público, con todos los desafíos que implicaba abrir camino. Aprender a manejar la agencia e instruir al personal subalterno que venían de otras materias y ahora estaban llegando a lo penal, que iba a ser oral, ya no iba a ser por escrito el juicio, había que aprender cómo expresarse, cómo pedirle al juez qué era lo que uno quería. Era 1976. Otro joven abogado entraba por primera vez a un debate oral, sin imaginar que 14 años después se convertiría en fiscal general. Ese día comenzó su rol en una nueva etapa del Ministerio Público. Un caso muy sencillo. El hurto de uso del caballo de Alpiste, que era un personaje folclórico de Alajuela, que tenía un caballillo, un ruco, ahí por el mercado central para carrear en un carretón acerrín, creo. Y unos muchachos, tal vez en son de broma, tomaron el caballo y se fueron a cabalgar ahí por la agonía. Y desde luego yo iba muy nervioso porque era mi primer caso. El caso pues, fue muy sencillo y salí victorioso, pero era algo insignificante, apenas para empezar. La década de los 80 fue crucial en la evolución del Ministerio Público, porque se sentaron las bases que permitirían a la Fiscalía convertirse en lo que es hoy, un actor clave en la defensa de la legalidad, los derechos humanos y democracia en Costa Rica. Siendo fiscal general, yo inicié la investigación de lo que se llamó Fondo Nacional de Emergencias, que provenía de una oficina adscrita a la Casa Presidencial, pero que significaba cercanía con el presidente y el vicepresidente de la época, que era don Luis Alberto Monge y don Armando Arauz. Fue, yo creo que la primera gran investigación respecto de personas que podrían estar vinculadas y animarse a aproximarse a personas con cierto poder, pero yo no puedo decir que yo en esa época visualizara un acto concreto que pudiera endilgarse directamente a don Luis Alberto o don Armando Arauz. Y debo decir, por supuesto, que siempre lo he dicho varias veces, que don Luis Alberto y don Armando nunca se dirigieron a mí públicamente por ese trabajo que yo estaba haciendo de investigación. Otro caso que desafió la capacidad operativa del Ministerio Público en los años 80 fue el de La Familia, una célula criminal con tintes terroristas que obligó a la institución a elevar su nivel de respuesta y coordinación. Como agente fiscal que estuve en el Ministerio Público, que fue mi primer puesto, recuerdo un caso que nunca puedo olvidar, que fue el direccionar junto con la policía en ese momento la investigación del grupo terrorista La Familia, que afectó a nuestro país en una forma más allá, y que gracias a Dios y por el buen trabajo que se logró hacer y porque se lograron condenar muchos de los miembros de ese grupo, y el grupo dejó de existir, por lo menos como grupo, que Dios guarde no hubiera sido así, el país tuvo un gran gane, porque fue gente muy organizada que hizo mucho daño, incluso algún acto terrorista que atacó a un vehículo de la Embajada de los Estados Unidos con marines.
En esos años, la dinámica del sistema penal era muy distinta. Antes de 1998, la investigación de los delitos estaba en manos de los juzgados de instrucción, es decir, la Fiscalía no dirigía los procesos. Con el nuevo Código Procesal Penal de 1998, el Ministerio Público se transformó, asumió un rol central en la conducción de las investigaciones penales, consolidando su liderazgo en el sistema judicial. Fue un giro abrupto. En cuestión de horas, 11.261 casos cruzaron las puertas del Ministerio Público y solo 88 fiscales estaban disponibles para asumir esa carga histórica. Llegaban arrollados, amarrados en mecate y había que repartirlos porque entonces ya se tuvo que hacer las diferentes fiscalías especializadas hasta donde uno pudiera haberlo hecho para delitos sexuales, para homicidios, para delito de narcotráfico, para delito económico, etc. Y entonces fue un trabajo extenso con gente que estaba ingresando al Ministerio Público. Todo esto ocurría mientras el país apenas comenzaba a asimilar otro cambio trascendental: la incorporación del juzgamiento penal de personas menores de edad. 2 años antes de que entrara la reforma de 1998, nuestro Ministerio Público sufrió un cambio muy importante. Ese cambio se dio con la Ley de Justicia Penal Juvenil. ¿Por qué se dio ese cambio? Bueno, en primer lugar, un cambio de tipo social porque se abordaba a las personas menores de edad de una forma distinta, se empezaba a establecer una responsabilidad penal para las personas menores de edad, pero un cambio de carácter jurídico porque se introduce el modelo acusatorio, marcadamente acusatorio, distinto al que se estaba llevando a cabo en ese momento y se aplicaba en nuestro caso en el Ministerio Público. Poco a poco, el Ministerio Público fue demostrando su fortaleza a través del desarrollo y la resolución de casos que impactaron profundamente a la sociedad costarricense. Tratamos de ahondar en el tema de qué era lo que estaba lesionando más al país. Logramos diagnosticar en el Consejo Fiscal que ya se asomaba el crimen organizado con pasos grandes hacia el país y se orientó la política de persecución más que nada a la criminalidad organizada y a los casos de corrupción que había revelado los medios de comunicación colectiva. Tuvimos unos casos muy sonados, el caso Caja Fischel, que involucraba al expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier, el caso Ice Alcatel, que involucraba a don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, y luego hubo otros que posiblemente fueron opacados por estos dos, y entonces se inició una lucha contra, sobre todo, criminalidad organizada y corrupción. A medida que la delincuencia se volvía cada vez más sofisticada, el Ministerio Público reformuló su enfoque de trabajo, priorizando el fortalecimiento de áreas clave, como la lucha contra el crimen organizado y el impulso de la cooperación penal con otros países. Básicamente reorganicé el Ministerio Público en varias columnas, cada columna tiene un despliegue de áreas de competencia y especialidades. Y dentro de esas, la más delicada era la de crimen organizado, la delincuencia organizada y narcotráfico. Y también todo lo que tiene que ver con delincuencia organizada, tráfico de personas, etcétera, etcétera. Y empezamos a avanzar con el proyecto. Es ingenuo pensar que usted va a organizar una unidad de crimen organizado sin hacer coordinación internacional, porque las organizaciones son transnacionales. Cada esfuerzo y desafío enfrentado a lo largo de estos 50 años ha sido un eslabón en la cadena que hoy sostiene al Ministerio Público como un pilar fundamental de la justicia costarricense. El Ministerio Público ha llegado a posicionarse mediante la tramitación de casos, algunos muy fuertes para la sociedad y en los que la Fiscalía no ha echado para atrás, siempre ha ido para adelante como corresponde para que se aplique la ley por igual para todo el mundo. Hay casos que no se van a resolver. ¿Por qué? Por la imposibilidad de la investigación, porque los malos también juegan el partido, ¿verdad? Entonces, claro, se experimenta una gran frustración
Y a veces los casos no se resuelven porque no se tienen los recursos suficientes, técnicos o criminalísticos o de dinero, porque todo esto cuesta plata. En la actualidad, la Fiscalía enfrenta desafíos cada vez más complejos. A través de los años, los diferentes fiscales generales y la fiscala general han tenido sus diferentes retos, pero yo diría que en esta época reciente tenemos un reto más importante que tiene que ver con la escalada de violencia que estamos viviendo. Los últimos 2 años han sido los años más violentos de Costa Rica, lo cual se mide por la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto nos hace que nos enfoquemos precisamente en atender esa criminalidad, además también de lo que significa el ataque a la corrupción. Y esto hace, reitero, que tengamos uno de los retos más importantes de la historia. Aunado a esto, los recursos en el Ministerio Público son escasos, hay un déficit en el personal y sobre todo en los recursos. Pese a que se creó una jurisdicción especializada para atender el crimen organizado, estos recursos no son suficientes. Tenemos otros retos, por ejemplo, la violencia de género, que pese a que es un país que diríamos que ya ha avanzado en este tipo de legislación, también ha habido una escalada en ese tipo de violencia y también vemos que hay una escalada también en la violencia por los delitos que tienen que ver con la cibercriminalidad. De todos los retos históricos del Ministerio Público, la lucha contra la corrupción continúa siendo uno de los más complejos, especialmente cuando se compromete a figuras de alto rango en el aparato estatal. El quinto informe del Estado de la Justicia, de junio del 2025, concluyó que el Poder Judicial de Costa Rica enfrenta un panorama inédito de peligrosos ataques desde flancos políticos y criminales que amenazan con desprestigiar al sistema para limitar sus funciones de protección de los derechos de la ciudadanía, de control de la gestión pública y de combate contra grupos delictivos que han empujado al país a su peor ola de violencia en la historia. Nosotros hemos tenido 200 años de vida republicana con absoluto respeto de estos poderes. Nunca en la historia hemos tenido una intromisión como la que se da ahora. Es un oficio duro. El fiscal general es el pararrayo. Es el defensor de la sociedad ante el crimen. El principal defensor. Por eso no puedo ver sin gran preocupación cualquier ataque a la figura del fiscal general. Al fiscal general se le combate ante los tribunales, con argumentos de abogado, no con insultos, no con descalificaciones. A pesar de los intentos por socavar su legitimidad, el Ministerio Público avanza con determinación. El Ministerio Público es en realidad el fruto de todo lo que han hecho a través de los años los diferentes fiscales generales y cada uno de ellos fue dando sus aportes hasta llegar a lo que somos ahora. Hoy, el Ministerio Público no solo persigue delitos, acompaña víctimas, atiende comunidades, se conecta con la gente, porque la justicia también necesita rostro humano. Con 50 años de experiencia, el Ministerio Público ha fijado 4 pilares. El primero de ellos es la justicia pronta y cumplida, lo cual tratamos de hacer o llevar a cabo en las diferentes fiscalías territoriales, que es la que ven los delitos comunes. También existe una Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción que se dedica a atacar los delitos de corrupción en la función pública, sobre todo. Contamos también con una Fiscalía que atiende las poblaciones vulnerables, dándole la importancia y la especialidad que se requiere para atender esas materias. Y finalmente, y muy recientemente, con la creación de la Jurisdicción Especializada en Crimen Organizado, se ha reforzado también ese capítulo. En un entorno cada vez más complejo, la capacidad de adaptación es clave, así como la transformación constante para responder a las nuevas exigencias de la sociedad y del fenómeno criminal. 1.423 personas funcionarias, 10 fiscales generales, 50 años, una sola misión: construir justicia con valentía, transparencia y compromiso.
Si uno es fiscal, tiene que amar lo que está haciendo, que es buscar la justicia, la realidad, que fue lo que pasó. Sin mirar a quién se condena, sin mirar quién sale responsable o quién no, pero haciendo lo mejor para que se aclaren las situaciones que le llegan al Ministerio Público como acusaciones. Somos defensores de la sociedad en todos sus estratos. Somos defensores aún de los derechos del delincuente. Para ser un buen fiscal, vocación de servicio, estudio, para poder tomar decisiones en forma adecuada y fundamentada. La democracia y el Estado de Derecho no la sostienen los políticos, la sostienen dos instituciones. La primera es una prensa denunciante e independiente, y la segunda son fiscales y jueces independientes. Me parece que tiene un factor de equilibrio en evitar la impunidad y el control sobre la acción de los políticos. Medio siglo después, el Ministerio Público sigue de pie, más fuerte, más decidido, más independiente, porque su causa no es solo legal, es democrática, es humana, es de Costa Rica.